Buenas tardes, iniciaremos con nuestra sesión en torno a las pedagogías del siglo XXI. El día de hoy estaremos trabajando desde el aula en la cual impartimos sesiones en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. Precisamente por eso contamos con este recurso, que es un pizarrón inteligente, que seguramente estarán pensando que si todos tuviéramos uno de estos en la escuela, salvaríamos muchas situaciones respecto a la tecnología, y efectivamente es así. Sin embargo, en las sesiones anteriores estuvimos observando cómo lo importante es poder emplear de la mejor manera los recursos de los que disponemos, incluso que no todos ellos tienen que ser tecnológicos. Por eso el día de hoy hablaremos acerca de cómo evaluar los trabajos que estamos haciendo como parte de nuestras secuencias didácticas en este tema que sigue siendo las pedagogías del siglo XXI. Iniciaremos recordando que mantenemos tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica hemos visto que ahora tiene que centrarse no solo en las características del alumno en cuanto a sus estilos de aprendizaje y las formas de percibir la información, sino también cuáles son los elementos con los que cuentan en casa con respecto a los recursos tecnológicos, de qué tiempo disponen las familias para acompañarlos en los procesos académicos y cómo están avanzando de manera autónoma en cada una de las actividades que nosotros proponemos. La evaluación formativa en este caso va a ser con la retroalimentación constante que estemos dando a nuestros alumnos cuando ellos nos entregan sus productos, y puede diversificarse mucho más, sobre todo porque ahora no podemos hacer una observación directa como lo hacíamos en otros momentos y una corrección inmediata. Ahora tendremos que esperar de acuerdo a las pausas que hayamos marcado para poder indicarles cuáles son sus áreas de oportunidad. Y finalmente nuestra evaluación sumativa, donde vamos a recopilar los productos que ellos han diseñado de manera auténtica y a través de los cuales vamos a hacer una evaluación que originalmente nos va a indicar el cumplimiento de los parámetros que establecimos para evaluar a través de los indicadores de desempeño, y que después vamos a poder traducir en una calificación numérica que nos va a permitir identificar cuáles son los resultados de nuestra intervención educativa. Es muy importante definir que como docentes nosotros definimos ciertas actividades que vamos a realizar, pero que hay distinciones y que no siempre lo que nosotros utilizamos para poder enseñar a nuestros alumnos es aquello con lo cual ellos aprenden. Esto es, en este caso, mi herramienta está haciendo este pizarrón. Su instrumento va a ser el lugar donde estén tomando notas o donde estén visualizando el producto del empleo de mi herramienta. Esto quiere decir que dentro de las herramientas nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un pizarrón, ya sea un electrónico o un pizarrón blanco. Podemos leer a nuestros alumnos, hacer videos, podcast, audios o cualquier recurso que nosotros decidamos hacer, pero ello no garantiza que va a haber un puente eficiente entre esta herramienta y el instrumento, que es lo que nuestro alumno utiliza para aprender. Esto es, probablemente mi herramienta sea el estar hablando con ellos y su instrumento las notas que toman. Podemos darnos cuenta de la diversidad cuando nosotros les pedimos que tomen notas libres. Algunos alumnos hacen ideas principales, otros rescatan párrafos, algunos anotan todo, otros van haciendo organizadores gráficos. La importancia de nuestro trabajo ahora es asociar de manera muy fuerte nuestras herramientas con los instrumentos de los alumnos para que ellos realmente consoliden sus aprendizajes. Fundamentalmente esto nos va a exigir que nosotros nos identifiquemos con cuáles son los instrumentos que comúnmente utilizan nuestros alumnos cuando están estudiando dentro de las sesiones, y evitar que mi forma de enseñar sea un limitante para que ellos puedan aprender. Por ello, precisamente en la sesión anterior vimos que hay una diversidad muy grande de recursos para que nosotros podamos pedir diferentes productos. Habíamos mencionado lo importante que es la retroalimentación, y en este caso vamos a poder hacerla de tres formas. La primera de ellas es la retroalimentación grupal. Cuando nosotros tenemos ahora una sesión en Zoom, por ejemplo, al terminar podemos decir cómo ha sido el trabajo del grupo, o al inicio podemos referir qué características tienen los productos y cuáles son aquellas que en general se deben mantener o fortalecer, y aquellas que se tienen que eliminar porque empiezan a presentar patrones.
Este sería un ejemplo de una retroalimentación grupal. También se puede hacer si nosotros tenemos un WhatsApp con el grupo en general, dar algunas indicaciones o lineamientos generales. Y por supuesto que en la retroalimentación pueden entrar los resultados de nuestra lista de cotejo o la rúbrica. Recuerden que es muy importante dar a conocer desde el inicio cuáles son nuestros parámetros de evaluación. Precisamente atendiendo a este punto, un elemento de retroalimentación grupal es entregar el resultado de lo que nosotros ya estimamos y posteriormente evaluamos a nuestros alumnos y que diseñamos de forma general para todos. El segundo puede ser individual, cuando nosotros entregamos algunas observaciones derivadas de nuestros instrumentos de evaluación a cada uno de los discentes. Y finalmente podemos hacer una retroalimentación personalizada. Como ahora estamos revisando sus trabajos uno a uno y no les podemos comunicar de manera inmediata el resultado, podemos hacer una colocación de notas, mandarles un audio personalizado o una nota que nosotros ya tengamos diseñada y que sea específicamente para cada uno de nuestros alumnos. La diferencia entre la retroalimentación individual y la personalizada radica principalmente en que la retroalimentación individual la puede recibir cada uno de ellos, pero varios alumnos pueden recibir la misma, aunque de manera autónoma. Y la personalizada nos va a indicar algunos aspectos que necesitamos profundizar, pero que son particulares. Ningún alumno va a recibir la misma observación. En este tipo de retroalimentaciones no quiere decir solamente que digamos el nombre del alumno, sino que hayamos detectado áreas específicas de él que necesiten ser atendidas. Esta retroalimentación nos va a llevar al siguiente punto que es importante abordar, sobre todo en este tipo de modalidad que estamos trabajando híbrida, y es la metacognición. La metacognición es diferente al proceso de pensamiento que es cognición. Definitivamente cada vez que nosotros entramos en el aula promovemos la cognición porque nuestros alumnos piensan con respecto a lo que nosotros estamos enseñando, pero no siempre llegaremos al punto de la metacognición. Iniciaremos por definir qué es la cognición y diremos que es aquello que implica conocimiento, y este conocimiento se va a dar a través de lo que denominamos funciones ejecutivas ya materializadas a través de la percepción, que es aquello que nosotros podemos recibir a través de los órganos de los sentidos. Y entonces tendremos, por ejemplo, que la percepción puede darse de diversas formas. En este momento ustedes tienen por lo menos dos, que es una percepción visual por un lado y una percepción auditiva por el otro. Esta percepción necesariamente nos va a llevar a un proceso a través del cual se procesa y nos permite hacer un descubrimiento, qué es lo que nosotros estamos percibiendo. Y si podemos anclarlo con otras estructuras, entonces llegaremos a un reconocimiento. Si no hay un anclaje, entonces estaremos generando nuevos elementos y por lo tanto podremos hacer uso de la imaginación, que son aquellos elementos que son creados por nosotros y que posteriormente van a ir a la memoria. Recuerden que la memoria se puede estudiar de diversas formas, por los plazos a corto, mediano y largo plazo, por la información que almacenan en secuencial, semántica y episódica, y que además la memoria nos permite guardar todo lo que nosotros estamos adquiriendo a través de la cognición. Y es importante no confundir memoria con mecanización. La mecanización es a través de la repetición, y eso no quiere decir que solo sea algo exclusivo de la memoria, como a veces lo confundimos. La memoria tiene no solo conocimientos que se aprendieron a través de la repetición, también incluye otros productos de la reflexión, de las experiencias, de los estudios que nosotros hacemos, del aprendizaje que vivimos de manera cotidiana. Y el aprendizaje, por lo tanto, va a ser consecuencia de todos estos elementos que ya hemos descrito y que posteriormente nos van a llevar a incorporar diferentes formas de lenguaje o diferentes significados para el lenguaje que nosotros tenemos cada vez más diferenciados y más especializados. Y finalmente podremos decir que este proceso de adquisición de conocimiento a través de la cognición es indispensable que se ejecute a través del pensamiento.
Como podemos darnos cuenta, la cognición es un proceso complejo porque implica una serie de etapas o fases que no son excluyentes entre sí y que tampoco tienen que darse de una manera secuencial, porque estamos poniendo en práctica diferentes formas de pensar de acuerdo a nuestros conocimientos previos y las demandas del entorno, que pueden ser también dirigidas por un docente para consolidar un aprendizaje guiado. Es fundamental, por lo tanto, decir que las operaciones cognitivas se definen a partir del desarrollo de habilidades que pueden ser, por ejemplo, la observación, la relación, el orden, el análisis, la clasificación, la representación, memorización, evaluación e interpretación. Y me gustaría aquí retomar que cuando nosotros diseñamos la forma en la que vamos a intervenir con nuestros alumnos, es importante que adicionalmente pensemos qué es lo que estoy buscando que hagan, qué tipo de cognición estoy propiciando. Podemos tomar en cuenta todos estos elementos citados o también podemos basarnos en la operación cognitiva que debe predominar. Por ejemplo, si yo requiero que observe, voy a presentarle una imagen y esa imagen va a ir acompañada de ciertas demandas que nos van a permitir identificar qué esperamos que hagan. Si nosotros queremos que relacionen, vamos a presentar una imagen y un texto, dos textos, dos organizadores gráficos o tal vez un recurso visual y uno auditivo, y entonces les pediremos que asocien determinadas tareas que estamos especificando. También puedo pedirles que ordenen y en este caso yo estaré presentando cuáles son los elementos que deben ordenar y bajo qué criterios. Podemos pedirles que analicen, es decir, que dividan en diversas partes algo que estamos presentando de manera total en un inicio. También podemos pedir que clasifiquen qué es diferente que ordenar, porque aquí estaremos exigiendo el empleo de cierta jerarquía. Del mismo modo podemos pedirles que memoricen y, como lo dijimos antes, puede ser a través de la repetición o puede ser también a través de la comprensión, para que ellos puedan explicar con sus propias palabras. Podemos pedirles que evalúen, es decir, que hagan un juicio de valor sobre un contenido dado, una acción, por ejemplo, un estudio de caso, y también que interpreten, que expresen sus propios argumentos con respecto a lo que ellos están observando o están apreciando. Como podemos darnos cuenta, todos los procesos que nosotros llevamos a cabo en las aulas están basados en la búsqueda de la cognición, que es lo que nos lleva a adquirir nuevos conocimientos, pero no siempre somos conscientes de cómo los estamos adquiriendo y precisamente por eso es fundamental pensar en la metacognición. La metacognición hasta hace poco tiempo no era considerado un elemento fundamental en la educación. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que la metacognición nos permite tomar conciencia de la forma en cómo se adquiere el conocimiento, es decir, estar conscientes de la cognición. Y esto nos va a permitir, en cuanto a las estrategias de aprendizaje, tres aspectos fundamentales. El primero de ellos va a ser la planeación, es decir, ¿qué puedo hacer para poder aprender mejor? El segundo es la adquisición. Una vez que yo planeo lo que quiero hacer, también puedo adquirir nuevas herramientas e instrumentos que me permitan fortalecer mis aprendizajes. Y esta adquisición necesariamente me va a conducir al uso de todo lo que yo estoy presentando como áreas de oportunidad para mí que necesito fortalecer, y finalmente esto me va a permitir el desarrollo tanto de nuevas estrategias para poder aprender como de mis propias habilidades que a lo mejor no tenía yo tan consolidadas. Recordemos un poco lo que nos dice Howard Gardner con respecto a las experiencias cristalizadoras y paralizantes. Las experiencias paralizantes son aquellas que en un primer acercamiento nos resultamos desagradables y consideramos que no eran elementos que quisiéramos incorporar, mantener o seguir ejercitando, y las experiencias cristalizadoras son aquellas en las cuales nos sentimos cómodos y empezamos a desarrollar y fortalecer mucho más. Y parte de esto nos lleva a pensar que no solo se aplican las inteligencias múltiples. Tal vez en algún momento nosotros nos sentimos fuera de lugar elaborando un ensayo y consideramos que no podíamos aprender con eso.
Esta reflexión de la metacognición nos va a llevar a darnos cuenta que quizá no lo hicimos de la manera adecuada, en ese momento no contábamos con las herramientas para poder enfrentar esa demanda y en consecuencia no obtuvimos un resultado exitoso. Pero si comenzamos a ejercitar a partir de nuestra propia reflexión, seguramente podremos llevar a cabo una serie de tareas diversas que nos van a permitir además fortalecer un número muy amplio de nuestras habilidades cuando nos damos cuenta dónde se encuentran nuestras limitaciones. Precisamente por eso es importante que no solamente hagamos a nuestros alumnos una prueba sobre estilos de aprendizaje, sino que busquemos diversas aristas para que ellos encuentren nuevas formas de aprender, pero principalmente que experimentemos con un número muy amplio de actividades en la clase que generen diversas dinámicas y que además les permitan a ellos elaborar productos distintos. A veces haremos organizadores gráficos, otras tantas cuadros comparativos, algunas veces serán resúmenes, 10 ideas principales. Fundamentalmente es importante que consideremos que como docentes a veces empleamos solamente aquellos que nosotros sabemos utilizar y la invitación es a que empecemos a emplear aquellos en los que tampoco tenemos mucha fuerza, pero que pueden dar diferentes alternativas a nuestros alumnos para poder trabajar. Siguiendo en este punto, la metacognición se va a dividir principalmente en dos. El primer punto es la toma de conciencia y el segundo es la regulación y el control. La toma de conciencia es cómo aprendo y además qué factores me afectan. En el primer punto, ¿cómo aprendemos? Por supuesto que lo podemos hacer a través de una prueba estandarizada, pero también lo podemos llevar a cabo a través de la reflexión. ¿Qué es lo que suelo hacer cuando estoy estudiando? ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo de manera recurrente? ¿Cuáles observo que no tengo? ¿Y cómo estos afectan? Y recordemos que la afectación puede ser positiva y negativa. Esto es, probablemente esto puede tener una repercusión positiva si yo cuando el docente habla voy armando mis organizadores gráficos o mis mapas mentales y posteriormente los utilizo. También puede afectar de forma negativa cuando yo me doy cuenta que tiendo a dejar las cosas hasta el último momento y la calidad es deficiente en función de mis capacidades. Estos dos puntos de cómo aprendemos y qué factores me afectan me va a llevar directamente a la regulación y el control. El primer punto es cómo organizo mis conocimientos en este momento y posterior a ello, qué elementos de esta organización puedo planear para llevarlas a cabo de una forma diferente que me sea mucho más favorable. Esto me va a permitir controlar los procesos que estoy organizando y planificando para que posterior a su ejecución podamos evaluar los resultados de mi aprendizaje. Es importante, por lo tanto, que cada que llevemos a cabo una actividad académica, al final integremos alguna de estas preguntas como parte de nuestra evaluación y no para efectos de calificar, sino para promover la metacognición en nuestros alumnos de forma tal que no solo como docentes conozcamos cómo aprenden, sino que los llevemos a una conducción de identificar cómo aprenden ellos. Y me gustaría abordar ahora un elemento importante que es con relación al hipertexto, porque estamos ahora cerrando. En la sesión anterior vimos toda la serie de herramientas e instrumentos y técnicas de las que disponemos con diferentes autores para poder llevar a cabo nuestra intervención educativa, y en esta ocasión me gustaría que veamos cuál puede ser el producto final que nosotros podemos solicitar una vez que ya hicimos el diseño de la ruta crítica. Muy probablemente ustedes se van a dar cuenta en este ejercicio de reflexión que hicieron acerca de qué actividades puedo implementar para ver un contenido que al final tal vez el producto que pedimos no tiene una consonancia con respecto a lo que estamos solicitando, y para ello hablaremos del hipertexto. Hablemos de los hipertextos como productos finales. Un hipertexto es una red de información y está basada principalmente en dos aspectos. El primero es las inferencias que realizamos con respecto a lo que estamos adquiriendo, y el segundo es la información de la que disponemos. Un hipertexto es una transformación del texto original que incluye no solamente las inferencias de quien lo está produciendo, sino otras fuentes de conocimiento que integradas dan una nueva visión. El hipertexto entonces tiene como base la lectura transaccional, esto es,
no nos vamos a basar solo en una fuente y las otras fuentes van a estar definidas en función de los contenidos que nosotros hagamos o de las inferencias que nos permita obtener nuestra primera lectura. Por ello, un hipertexto es una estrategia cognitiva y también es una estrategia metacognitiva. Es una estrategia cognitiva porque nos permite preguntarnos qué es lo que nosotros estamos aprendiendo como parte del conocimiento que nos da lo que estamos leyendo, y también es una estrategia metacognitiva. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cómo puedo organizar de manera gráfica o escrita lo que se nos está presentando? ¿Cuáles son los procesos que puedo llevar a cabo y cómo voy a presentar? Un hipertexto, por lo tanto, se perfila idealmente como un producto final, pero la gran ventaja que tiene es que no necesariamente vamos a poder utilizarlo al final de las clases, sino que nos va a permitir además poder diseñar diferentes tipos de estrategias o rutas críticas que vamos a incorporar en una secuencia didáctica. Las representaciones del hipertexto van a ser predominantemente dos, que son la gráfica y la escrita. La representación gráfica del hipertexto es la primera fase y nos va a conducir a diseñar un organizador gráfico que refleje cuáles son los contenidos que están formando parte de nuestro análisis, y la segunda es una representación escrita que, derivada de la gráfica, nos va a permitir plasmar nuestras ideas reconstruidas. Es importante decir que los hipertextos no necesariamente van a tener que llegar a una representación escrita. Algunos contenidos, sobre todo los que estamos trabajando en nivel preescolar o en los primeros niveles de primaria, podemos quedarnos con una representación gráfica, que no por eso deja de ser fundamental, pero que además va a permitir a los alumnos pequeños desarrollar ciertas habilidades que cuando llegamos al nivel superior no siempre tenemos consolidadas. ¿Cuál va a ser la metodología para que nosotros desarrollemos un hipertexto? Recordemos que estamos basándonos en un libro que ustedes van a poder leer, y que además hago una pausa para pedirles que por favor, aunque nosotros solo vayamos a trabajar un capítulo para poder llevar a cabo el producto de esta sesión, lo lean con detenimiento porque es muy interesante y nos ofrece varios elementos que nos pueden ser de utilidad, sobre todo en las condiciones que nosotros tenemos en este momento. Nos ofrecen una metodología a la cual nosotros podemos hacerle también adecuaciones. En el primer punto es la integración de equipos, y nosotros aquí ya tenemos varias alternativas. Sí podemos integrar equipos, pero también podemos nosotros decir con quiénes van a trabajar posteriormente o designar roles que después nos van a permitir intercambiar la información. Este elemento no es indispensable. También probablemente podamos simplemente dar indicaciones individuales a nuestros alumnos. Después nos indica que vamos a realizar la colectura del texto base. Esto quiere decir que nosotros vamos a entregar un material que los discentes van a leer y que pueden hacerlo de manera conjunta o de manera individual, depende de la decisión que hayamos tomado en este primer punto. Posteriormente vamos a identificar las ideas principales, qué es lo que nos está aportando nuestro autor. Una vez que aportamos o que identificamos, estas ideas principales, entonces vamos a investigar estas ideas detectadas en otras fuentes, y nuestros autores nos proponen que sean por lo menos 3. Esto es, ya no vamos a investigar sobre el tema en general de manera original, sino que vamos a buscar, a partir de las ideas que detectamos, otras fuentes que hablen de las ideas y no del tema base. Una vez que nosotros ya tenemos otras 3 fuentes, entonces vamos a comentar y discutir la información obtenida, y aquí lo que nosotros podemos hacer tal vez es intercambiar la información que tiene uno de nuestros alumnos con otro o con otro grupo de ellos, y de esta manera no estaremos obligando a que trabajen de manera conjunta, sincrónicamente, sino que podemos nosotros seguir con el trabajo individual, pero intercambiando los avances que llegan hasta aquí. Después lo que haremos será realizar nuevamente la colectura, y si nosotros recordamos, antes habíamos abordado acerca de la importancia de las inferencias y la información. La colectura nos va a permitir que nosotros incorporemos a la lectura original los conocimientos de los que ya disponemos, que no eran conocimientos previos, que son adquiridos, pero que ahora van a tener un anclaje mucho más fuerte que con la lectura original.
Después de la colectura, entonces nosotros podremos distinguir las problemáticas que tiene nuestro texto, nuestro conocimiento, cuáles son aquellas nuevas visiones que vamos a poder aportar, y esto nos va a llevar a elegir una problemática y titularla diferente al texto original para después hacer nuestro hipertexto gráfico o escrito. Es importante distinguir que aunque nuestros autores nos hablan acerca de distinguir una problemática, también podemos hacer otras opciones. A mí me parece importante que una sea distinguir una problemática, otra puede ser definir una necesidad, el punto en el cual nos encontramos y cuál sería el estado ideal a partir de las lecturas que nosotros hicimos. También podemos detectar un vacío de conocimiento. Esto es, cuáles son aquellos elementos que en el texto original no se presentan, pero que en una lectura nos damos cuenta que se pueden incorporar. Podemos también nosotros, en este sentido, podemos buscar contrastar conocimientos o generar un conocimiento nuevo. Una vez que nosotros terminamos esto, podemos ver cuáles son las fases para hacer un hipertexto gráfico. Este hipertexto gráfico va a ser el primero de los dos momentos importantes que nosotros tenemos, y para ello vamos a requerir de reunir los materiales de los cuales vamos a poder allegarnos para poder concluir. Y en un segundo punto, de los materiales que ya tenemos, vamos a buscar imágenes que nos permitan asociarlos con nuestra investigación o con nuestro tema y el de los demás. Esta selección de imágenes además nos va a permitir establecer asociaciones entre lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo, que es muy importante, y sobre todo nos va a permitir que los alumnos más pequeños también puedan empezar a identificar asociaciones entre los elementos visuales y lo que nosotros estamos reportando. Seleccionaremos imágenes en equipo, que también puede ser que si estamos trabajando de manera individual, seleccionen una imagen por cada uno de los apartados que tenemos y después las coloquemos representando relaciones para que finalmente hagamos un título. Como pueden darse cuenta, un hipertexto gráfico no es un organizador gráfico, porque tiene tras de sí una serie de elementos que son importantes para poderlo consolidar. Y bien, nosotros tenemos después del hipertexto gráfico el hipertexto escrito, que nos va a llevar entonces a que hagamos primero la colocación del título resultado del hipertexto gráfico, justifiquemos la elección de este nuevo título que es distinto al original, y después se redacta el tema 1. Se hacen resúmenes y comentarios, que puede ser tema, subtema, apartado, idea identificada, y se justifica su asociación con los siguientes, con todos los que sean. Si nosotros tenemos 4, asociaremos el 1 con el 2, con el 3 y con el 4. Después redactamos el tema, subtema o idea siguiente, hacemos resumen y comentario y lo asociamos con el 1, 3 y 4, y así sucesivamente hasta que agotemos todos los elementos. Y después de ello haremos una revisión de la redacción, agregamos la introducción hasta el final porque es el resultado de todo el proceso que ya hicimos, y colocamos las conclusiones. Una recomendación de nuestros autores es exponer el producto final, y por supuesto que si nosotros vamos a tener una sesión presencial, sería muy conveniente que diéramos un espacio breve a cada uno de nuestros alumnos para que expusiera las conclusiones de un trabajo que seguramente les llevó muchas más horas de trabajo. En esta sesión me parece importante retomar que, si bien es cierto que hemos estado abordando cuáles son los principios de la educación híbrida, cuáles son las necesidades que debemos atender, cuál es el rol del docente, el rol del alumno en esta nueva normalidad y cuáles son aquellos elementos que podemos integrar como parte de nuestras herramientas, en esta sesión estamos viendo cuál es la importancia de la metacognición, y estamos sobre todo allegándonos a una forma diferente de poderlos abordar, que es a través de los hipertextos. Quisiera enfatizar nuevamente que el empleo de diversas herramientas tecnológicas no necesariamente nos va a conducir a la calidad de la educación. Si ustedes quieren poner un cuestionario en Kahoot y luego una sesión en Zoom y abrir un Classroom y después pedirles que hagan una presentación, un video y un tutorial, si todo esto no lo articulamos oportunamente, no necesariamente obtendremos un buen resultado. Los hipertextos, por el contrario, son una herramienta para diseñar un producto final que nos puede permitir diferenciar varias fases, pedir en cada una de ellas
diferentes tipos de técnicas que vimos la sesión anterior y generar para cada uno de ustedes rutas críticas diferentes. Espero que lo que estamos revisando el día de hoy les sea de mucha utilidad, tomando en cuenta que no sabemos todavía cuándo estaremos de nueva cuenta en las sesiones presenciales. Como siempre, quedo a la orden y es un placer para mí colaborar con nuestra universidad. Muchas gracias y hasta luego.